Gracias, ahora que ya nos conocemos todos, sabemos un poquito de dónde venimos, intentaremos ajustar en la medida de lo posible y de lo que tenemos preparado los ejemplos a los campos que nos habéis dicho. Y esta es la agenda para hoy. En primer lugar, os voy a hacer yo una introducción a la plataforma ArcGIS y al área de contenidos. Posteriormente, Giuseppe os explicará en detalle todo lo que son los contenidos de TomTom. Haremos un descanso, después volveremos a las 12 y Alberto os explicará la integración entre los datos de TomTom y la plataforma. Y finalmente cerrará el seminario nuestra directora comercial, Noemí Sanchidrián. Vale, no sé cuántos de vosotros conocéis la plataforma ArcGIS. No sé si conocéis algunas piezas, algunos habréis trabajado con ArcMap, algunos habréis trabajado con ArcGIS Online. ¿Trabajáis algunos? ¿Lo usáis? Sí, ¿no? ¿Lo conocéis? Vale, todo eso son piezas de la plataforma, es decir, no es la plataforma, ArcMap no es la plataforma, ArcGIS Online no es la plataforma, sino que se compone de diversas piezas que os voy a explicar ahora. Perdonad un momento, tengo un problema con la presentación. Ahora. Dado que hoy era un día que íbamos a hablar de rutas, de tráfico, he decidido que para explicaros la plataforma iba a hacer una comparación con un coche, con las distintas piezas que forman un coche y que necesitamos para desplazarnos de un sitio a otro con la plataforma ArcGIS. En primer lugar, tanto en un coche como en una plataforma lo que necesitamos es un usuario. El coche es el conductor y en la plataforma ArcGIS es el técnico, la persona que está trabajando con el GIS. Posteriormente tenemos el motor. Es clave para que funcione el coche y en el caso de ArcGIS podríamos comparar ese motor con nuestro software. Es decir, son todas aquellas herramientas que hay para visualizar y manipular datos, para hacer análisis espaciales, para realizar operaciones geométricas, es decir, es el software. Da igual dónde lo utilicemos, si lo utilizamos ArcGIS Online o lo utilizamos en desktop o en alguna otra plataforma. Posteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos complementos en el coche, ¿no? Podemos tener airbag, podemos tener GPS, etcétera. No son herramientas, no son piezas del coche, pero sí vienen con el coche y nos ayudan a conducir mejor, más cómodos, más seguros, etcétera. Esas piezas también las tenemos en la plataforma, es decir, son software, son programas que no son propios de ArcGIS, como por ejemplo puede ser Excel, pero que sí que existen conectores para poderlos utilizar, de tal manera que si tenéis vuestros datos en hojas de cálculo, los podemos conectar con ArcGIS y podemos hacer mapas fácilmente con esos datos que tenéis en la hoja Excel. Después, ¿qué tenemos en un coche? El panel de control, es decir, donde vamos viendo cómo vamos, a qué velocidad vamos, cómo tenemos el tanque de gasolina, etcétera. Eso también lo tenemos. También tenemos una pieza en la plataforma que se llama Dashboard, que no sé si conocéis, que es para poder controlar de una forma muy gráfica todas las operaciones que se están haciendo con la plataforma. ¿Qué más tenemos? Pues personalizar el coche, es decir, yo puedo querer tunearme mi coche, puedo querer poner las puertas de un color o cambiarme el espejo retrovisor, etcétera. Pues eso también lo podemos hacer con la plataforma, es decir, podemos personalizar todas las piezas de la plataforma. Por una parte tenemos una serie de plantillas para personalizar los mapas y también tenemos aplicaciones para desarrolladores, para quien quiera extender las extensiones que tenemos. Una vez tenemos todo esto, podríamos seguir hablando de piezas, de comparación. Tenemos en el coche tenemos una llave para poder arrancar, para que nadie nos lo robe y seamos nosotros los que podemos empezar. En la plataforma también tenemos códigos de seguridad. Pero después necesitamos una red de carreteras, es decir, para desplazarnos de un sitio a otro, podemos elegir ir por una autopista, podemos elegir ir por una carretera secundaria, que a lo mejor no es tan rápida, pero tiene unas vistas muy bonitas, o finalmente podemos hasta tener que usar una pista porque es la que me lleva a mi casa. Pues eso es también lo que tenemos en la plataforma, es decir, todo lo que hemos dicho antes, tenemos que ver qué es lo que más nos conviene utilizar, si nos interesa desktop, si nos interesa hacerlo en la web,
si queremos hacer algo mixto, si queremos utilizarlo mediante plataformas móviles, tablets, smartphones, etcétera. Lógicamente, pues lo mismo que pasa en el coche, pasa con la plataforma. Yo el control de velocidad de crucero lo utilizaré normalmente cuando voy por la autopista, no lo utilizaré en una pista de tierra, ¿no? Pues hay algunas partes de la plataforma que solamente se pueden usar con desktop o con ArcGIS Online o con la parte móvil. Una vez tenemos todo esto, tenemos el conductor, tenemos el coche, tenemos la llave, tenemos la red de carreteras. ¿Qué nos hace falta para poder ir de un sitio a otro? No, en el coche, ¿qué es lo que nos falta? Gasolina, muy bien. Pues eso es. Los contenidos son como la gasolina en el coche. Si no tenemos contenido, si no tenemos datos, da igual todo lo que tengamos, no podemos empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque es esto lo que tenemos. Es decir, si no hay ningún tipo de dato, lo que tenemos es un mapa en blanco. Puedo tener mis datos, que es esta línea, pero yo no sé qué es. Yo ahora mismo no sé si es una carretera, si es un río, si es un límite entre dos comunidades, no lo sé. Sin embargo, al poner una base cartográfica, ponemos un contexto, podemos ver que es el río Turia en su paso por Valencia. Pues todo esto os lo he contado para que tengáis muy claro que el contenido es una pieza más de la plataforma. Es indispensable tenerlo y es importante que tengáis un buen contenido. Por eso, y consciente de eso, Esri os facilita toda una serie de mapas y datos para que podáis, en unos casos para que podáis empezar a trabajar y en otros para que completéis vuestros datos, como vamos a ir viendo a continuación. Cuando hablemos de contenidos en la plataforma tenemos que abrir un poco la mente, os cuento. No solamente cuando hablemos de contenidos hay que pensar en el mapa topográfico que tengo como referencia. Tenemos muchos tipos de contenidos, tenemos imágenes, tenemos modelos digitales del terreno, hay hojas de cálculo que se pueden georreferenciar muy fácilmente, podemos conectar a Open Data, etc. Y además, no solamente hay que pensar en los contenidos que proporciona Esri en la plataforma, sino que hay otra serie de contenidos. Hay contenidos que aportan proveedores, como en este caso TomTom, del que iremos hablando a lo largo de toda la mañana. Hay contenidos que aportan los usuarios. Os voy a poner un ejemplo. El Instituto Geológico Minero de España está utilizando nuestra plataforma y ahora ha puesto en la galería, lo podéis consultar más tarde, en la galería de ArcGIS Online, todos los mapas geológicos con los que va trabajando. Con lo cual, además de la información que nosotros proporcionamos, está la que los usuarios quieren publicar. Y además es muy fácil conectarse a todo el tema de Open Data. Una vez hecha esta introducción nos vamos a centrar ya en lo que son los contenidos de Esri España, es decir, qué es lo que tenéis para trabajar. Tenemos, contenidos hay muchos, hay cientos de mapas, de temas de todo el mundo. ¿Qué es lo que más habitualmente se usa? ¿Qué es lo que más habitualmente nos piden? Los mapas base, que supongo que los conocéis, las imágenes, el geocodificador, geoenrichment, datos demográficos y de estilos de vida o datos de rutas y tráfico, que es lo que vamos a ver a lo largo de hoy. Mapas base, supongo que el que haya trabajado con ArcGIS Online los conoce. Tenemos varios tipos, callejeros, topográficos, etcétera. Ventajas no voy a entrar en detalle, pero ventajas que hay con el mapa base. Es un contenido mundial, todos los que habéis dicho que tenéis trabajos en Sudamérica. Aquí tenéis una cartografía de entrada para poder trabajar. Todo hecho con un modelo de datos homogéneo, es decir, el que esté acostumbrado a utilizar esa cartografía aquí en España lo va a tener muy fácil para utilizarla en cualquier otra parte del mundo. Y además está lista para usar, es decir, vosotros simplemente lo que tenéis que hacer es volcar vuestros datos encima. Un ejemplo de para qué os puede servir, pues aquí tenéis el visor cartográfico del Instituto Español de Oceanografía, que lo único que ha hecho ha cogido nuestros mapas bases para poder montar su visor y él lo que hace es proporcionar los datos que él fabrica, los que son interesantes para ellos, que es lo que consigue el poner en marcha sus proyectos rápidamente sin tener que preocuparse ni de fabricar una cartografía que no es la propia de su negocio, como sería un mapa base, ni tampoco mantenerla. Otros contenidos que también tenemos que nos suelen pedir bastantes, modelos digitales del terreno. Y no solamente están los contenidos, sino están las herramientas también para poder utilizarlos, para hacer perfiles del terreno, para hacer cuencas visuales, para hacer cuencas hidrográficas, etc. Este es otro ejemplo que os quería contar de para qué puede servir un modelo digital del terreno.
Esto es Barcelona. En el plano lo que se ven son las estaciones de bicicleta pública del servicio Bicing que hay en Barcelona, y lo único que se le ha hecho ha sido darle cota. Los que, si conocéis Barcelona, en aquella zona de allí donde están los puntos rojos es montañosa, es el Tibidabo, y aquí tenemos la playa. Claro, al ver esto rápidamente y con estos colores, la empresa puede ver que va a tener probablemente que tener una flota de vehículos moviendo bicicletas desde la playa a la montaña, porque la gente que hace lo coge arriba y la baja, pero después no quiere ir cuesta arriba. Y después otro dato muy importante también que tenemos en la plataforma y que os puede servir ya no como base, pero sí para enriquecer vuestra información, son datos demográficos y de estilos de vida. También aquí tiene mucho valor el que sea un dato que está en casi todo el mundo, está disponible en 137 países. Mañana hay una actualización de los datos en ArcGIS Online, y para España vamos a actualizar no solamente la fecha del dato, que los que hay ahora son de 2011 y vamos a poner datos de 2012 y 2013, sino que además vamos a incrementar mucho la cantidad de datos que hay. Para que os hagáis una idea, va a haber 660 variables para trabajar. Yo aquí os voy a mencionar algunas, ni siquiera he puesto el listado completo, pero a partir de mañana en el explorador de datos demográficos lo podréis ver. Datos que vamos a tener demográficos, los datos de patrón de 2013, datos nivel educativo, desempleo, tipos y tamaños de familia, etcétera. Mucha información sobre gastos por familia. Aquí tenéis algunos ejemplos, gastos en comida, en tabaco, en transporte, en seguros, etcétera. ¿Y todo esto para qué me sirve? Pues para poder sacar los estilos de vida, es decir, para obtener patrones, perfiles, modo de vida y poder segmentar la población. Vamos a ver un ejemplo más práctico. Yo lo que he hecho ha sido, he cogido dos perfiles y me he buscado una serie de datos con las variables que me ofrece la plataforma. Aquí las podéis ver, he cogido a Ana y a Marta y he cogido su edad, estado civil, situación laboral, número de hijos, ingresos medios en el hogar. Y además también he podido saber otros datos como en qué gastan su dinero. Ahora yo soy una empresa que quiero montar una tienda. ¿Qué es lo que me interesa? Pues dependiendo de lo que quiera vender, buscaré perfiles como el de Ana, que se asocia a un tipo de perfil que es familias con niños de clase social media. Por ejemplo, si quiero abrir una tienda de juguetes, me iré al perfil donde está Ana. O sin embargo, me cojo el perfil de Marta si lo que estoy pensando es en abrir una agencia de viajes, de aventura. Probablemente me irá mejor en donde vive perfiles como el de Marta que el de Ana. Pues con datos demográficos son muchos los análisis que podéis hacer. Ya hemos visto el buscar la zona ideal para ubicar un negocio, ver el tipo de población afectada por un evento, encontrar al tipo de cliente que necesito, etcétera. Y otro contenido muy importante y que es del que vamos a estar hablando toda la mañana es el callejero, que ya existe en la plataforma, análisis de redes y tráfico en tiempo real. Comentaros una cosa más, ya os lo he dicho al principio, no solamente tenemos el contenido que vosotros podáis ver en la plataforma, sino que tenemos muchos acuerdos con proveedores, como es este caso TomTom, con el que si en la plataforma no tenemos el dato que a vosotros os interesa, el que estáis buscando, podemos obtenerlo a partir de un proveedor y desde el departamento de contenidos lo que hacemos es ya prepararlo para que vosotros lo podáis consumir directamente en la plataforma. Y ahora ya le paso la palabra a Giuseppe, que os explicará en detalle todo el tema de TomTom. Vale, empezamos un poco, intentaré no aburrir mucho, pero hay muchas cosas que contar. Tenemos tiempo e intentaré también dejar al final unos minutos por si alguien tiene que hacer alguna pregunta o si no luego en el break del café podemos charlar. Bueno, ya me he presentado, soy Giuseppe Noto, soy Senior Account Manager de TomTom Geoespacial. Esa división es una de las 4 unidades de negocio de TomTom. Tenemos la de consumo, que todos conocéis por los típicos navegadores que nos han hecho famosos. La división de automoción, gracias a la cual hacemos acuerdos para que esos dispositivos vengan ya integrados de fábrica con los principales fabricantes de coches. También tenemos una división telemática que ofrece soluciones específicas para el control, la gestión de las flotas. Y la cuarta pata, digamos, comercial, es la división geoespacial y de tráfico,
donde ofrecemos todos los contenidos, servicios que se generan dentro del grupo a terceros, tanto empresas del ámbito privado como del sector público, para que la integren en sus aplicaciones. Al final, para resumirlo, digamos, tenemos el portfolio, digamos, de soluciones se compone de dos categorías, por así decirlo, de productos, o así lo dividimos. Una es la de lo que son los contenidos cartográficos, es decir, mapas, y lo que llamamos productos mejorados, es decir, capas adicionales para superponer al mapa base. Y la otra parte del portfolio son las soluciones de tráfico, tanto histórico como en tiempo real. Como decía, cartografía vectorial con cobertura global, que creo que puede interesar a algunos de vosotros que comentaban de proyectos que están involucrados en Latinoamérica, Asia, en otras zonas geográficas fuera de Europa o de España. Cartografía que usan casi 1 billón de personas en todo el mundo. Y nos posicionamos como líderes del mercado en cuanto sobre todo a precisión del cálculo de rutas y a lo que son direcciones, es decir, la geocodificación, la localización. Respecto al tráfico, datos de tráfico, como decía, tanto histórico como en tiempo real, muy detallados, con cobertura ya en 50 países y un roadmap muy agresivo para incrementar la cobertura a más países ya a partir de este año, y cuya fuente de información son más de 500 millones de dispositivos en todo el mundo. Es decir, que tenemos una base instalada tanto de TomTom como de terceros, sobre todo de smartphones, teléfonos móviles, con los cuales tenemos acuerdo y son dispositivos que retroalimentan esos servicios, ¿no? Y también la precisión de la actualización que ofrecemos con una frecuencia de 30 segundos es muy importante, porque es digamos, es el servicio disponible en el mercado que que se actualiza más rápidamente. Como comentaba un poco, así como panorámica, cobertura global, lo veremos más en detalle, esa cobertura global respecto a la cartografía, y luego una serie de capas adicionales, contenidos mejorados, como puede ser, pues, por ejemplo, en el ámbito de ciudad, contenidos en 2D o en tres dimensiones de las ciudades, de los centros de las ciudades, o capas como direcciones postales. Algunas de ellas lo veremos más en detalles, puntos de interés premium, es decir, categorías comerciales, más para uso business, por así decirlo. Atributos para las logísticas, algunos de vosotros habéis comentado, estáis en proyectos, en ámbitos donde estáis buscando, estáis ofreciendo soluciones para la gestión de flotas o para el cálculo de rutas. Ese atributo de logísticas, que luego veremos más en profundidad, os permite hacer cálculos específicos para vehículos pesados. Obviamente, es como comentaba, tenemos una base de datos de perfiles de velocidad históricos que permiten una optimización de rutas en base a cuáles son las velocidades medias, digamos, reales, o sea, cómo conduce la gente en las distintas franjas horarias del día. También lo había comentado, modelos digitales del terreno, también ofrecemos ese tipo de contenido, etcétera, etcétera. Ahora iremos, a lo largo de la presentación, iremos viendo y poniendo un poco el foco en algunos de ellos. Pero, como decía, la base de todo es la malla viaria, ¿no? La cartografía base, al final, que queremos ofrecer con el mayor detalle, la mayor frecuencia de actualización, la mayor precisión posible. A partir de ahí empieza todo. Y el nombre que veis ahí en la diapositiva, Multinet, es el nombre comercial, como llamamos nuestra cartografía base. ¿Vale? Y esto es una captura de pantalla de una visualización de Multinet en ArcMap, ¿no? A partir de ahí, como comentaba, ofrecemos una serie de capas adicionales o productos mejorados que pueden ayudar a nuestros partners, a nuestros clientes, a construir el producto que realmente necesitan para el tipo de uso que tienen que darle, ¿no? Y uno de ellos son los Premium Points, es decir, tenemos la información de puntos de interés, digamos, organizada en determinadas categorías. Las categorías, digamos, de base, como pueden ser aeropuertos, hospitales, etcétera, las ofrecemos junto con el producto base dentro de Multinet.
Pero hay una serie de categorías comerciales, por así decirlo, que ofrecemos en una capa, digamos, adicional que llamamos Premium Points, como puede ser pues, hoteles, restaurantes, centros comerciales, etcétera, etcétera. La ventaja que ofrece esa capa adicional es que permite, digamos, al usuario encontrar más fácilmente un destino, pero también para un uso business poder localizar, digamos, y encontrar más fácilmente esos puntos de interés o incluso visualizarlo de una forma más fácil de encontrar y más bonitas a través de los brand icons, es decir, los iconos de marcas que están asociados a esos puntos de interés y que se pueden integrar también y visualizar junto con esos puntos de interés. Desde un punto de vista más del routing o de la navegación, obviamente pues ofrece una experiencia de navegación mejor, pero también es importante probablemente tenerlos en casos de servicios de emergencias, donde es más fácil llegar a un destino que esté cerca de ese punto de interés o que corresponda a ese punto de interés en una situación de emergencia cuando hay un desplazamiento en campo de un activo pues de bomberos, ambulancias, etcétera. Otra de las capas de valor añadido, por así decirlo, un producto mejorado que ofrecemos son las direcciones postales, que llamamos address points. Hasta ahora, digamos, lo que estábamos ofreciendo es dentro del propio producto Multinet, dentro de la propia cartografía base, eran los números de portal, número de policía, de esquina a esquina, para que el propio partner o el cliente pudiera, digamos, con una interpolación, ubicar, digamos, esos números de portal que había entre una esquina y otra. Ahora queremos dar un paso más con el objetivo también de, bueno, facilitar, digamos, la labor de nuestros partners, de nuestros clientes, pero también de ofrecer una mejor localización, ¿no? Una mejor geocodificación. Y lo que hacemos es ofrecer una capa adicional de direcciones postales donde esas direcciones postales ya están georreferenciadas y ubicadas, ¿vale? Y esa capa se puede superponer al mapa base con el identificador de tramo vincular y tener esa información digamos, de valor añadido a lo que es la cartografía base. Otra de las capas que quiero destacar es la de logistics, es decir, de atributos para la planificación y el routing específico para los vehículos pesados. Eso interesa mucho a la parte de cálculo de rutas, gestión de flotas, etc. Es decir, sobre el mapa podemos superponer esa cartografía, esa capa de logistics para ofrecer atributos específicos, sobre todo relacionados con las restricciones de las vías correspondientes a ese tipo de vehículos pesados, como puede ser, por ejemplo, por tema de dimensiones máximas como altura, peso, longitud, el ancho del vehículo, o por transportes, digamos, de mercancías o materiales peligrosos, restricciones en cuanto a limitaciones de velocidad o al tipo de vehículos, etcétera, etcétera. Lo cual, como decía, permite de realizar o de ofrecer una funcionalidad de routing específica según el tipo de vehículo, sea un vehículo pesado o sea un coche, como en el ejemplo que vemos en pantalla. Respecto a la cobertura, como decía, ofrecemos una cobertura a nivel global, más de 200 países, de los cuales casi 130 con cartografía navegable, ¿vale? Que es el formato Multinet que comentaba, y es lo que vemos en la pantalla y corresponde al color verde más oscuro, ¿no? El siguiente, digamos, el siguiente rango, por así decirlo, en términos de riqueza y calidad de contenidos y tipo de cartografía, es el verde más clarito, que sería lo que llamamos Connect Plus, ese es el nombre comercial, que sigue siendo una cartografía ruteable y navegable, pero que tiene menos información, un poco menos información que Multinet. Y luego el resto, digamos, del mundo lo cubrimos con otro formato que se llama Connect, que normalmente para un uso GIS sigue siendo válido, no tiene 100% de cobertura, no tiene todas las categorías y todas las tipologías de vías o callejeros, digamos, cubiertos, pero puede seguir sirviendo para, por ejemplo, un uso GIS por ejemplo, de visualización y de geocodificación, no siempre de cálculo de rutas. Pero aún así,
garantizamos, digamos, la cobertura global gracias a ese formato Connect. Y quería hacer un breve inciso en la presentación, dejar de hablar un poco de productos y hablar un poco más, o una pincelada de cómo creamos esa cartografía y sobre todo cómo la mantenemos actualizada, ¿no? Probablemente muchos de vosotros estáis familiarizados con los métodos, la metodología tradicional de hacer cartografía vectorial a través de las típicas furgonetas como Model Mapping, pues trabajo en campo o trabajando de la mano con las distintas autoridades locales, como por ejemplo pues, hay departamentos, digamos, de cartografía de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Esas metodologías que era la metodología tradicional, la seguimos implementando y es muy muy importante, pero digamos, hemos añadido una componente nueva que es la información que recibimos de la comunidad, es decir, de los propios usuarios. Tanto de forma activa, porque a través de nuestros dispositivos pueden, digamos, interactuar con nosotros y indicarnos cambios que están ocurriendo digamos, en la red de carreteras, en las vías, un cambio de sentido, etcétera, etcétera. Pero también de forma pasiva, por así decirlo, porque estamos recibiendo desde los propios dispositivos, digamos, los tracks, es decir, las rutas que van recorriendo, ¿no? Obviamente esa información es totalmente anónima y siempre solamente se comparte cuando el propio usuario, digamos, acepta compartir la información con nosotros, pero alrededor de un 90% de los usuarios está dispuesto a compartir la información con TomTom. La combinación de estas dos metodologías, digamos, nos permiten llevar a cabo de una forma más inteligente los trabajos tanto de creación de la cartografía, pero sobre todo y más en países como en España, donde ya tenemos el 100% de la cobertura, es más importante el tema de la actualización. Pero no nos queríamos parar ahí, queríamos ir un poco más adelante, dar un paso más adelante, porque pues, TomTom siempre es una empresa que desde el principio siempre apuesta por la innovación, ¿no? Entonces, el hecho de que estamos recibiendo prácticamente en tiempo real todos esos cambios de información nos ha empujado a dar un paso más allá en lo que es también proveer la actualización de la información a nuestros clientes, ¿no? Hasta ahora la frecuencia de actualización de la cartografía de Multinet ha sido y sigue siendo trimestral, pero, y lo puedes ver en este diagrama, en esta gráfica, pues, la curva es azul, realmente ya no solamente vamos al campo y recopilamos la información con esa frecuencia, digamos, o con esa cadencia, sino que todos los días estamos recibiendo información. Entonces estamos, digamos, en un proceso, en un nuevo proyecto tecnológico de una nueva plataforma de contenido donde queremos, de alguna forma, poder bajar el ciclo, digamos, y el tiempo de proveer la información, la actualización a través de lo que vamos a llamar incremental updates, es decir, actualizaciones incrementales a nuestros clientes hasta querer llegar, ese es el objetivo final, a actualizaciones básicamente diarias. Y como decía, estamos, digamos, este año, sobre todo, muy metidos en este proyecto, y a mediados del año habrá, digamos, un traslado de la información desde la plataforma actual a la nueva plataforma de contenidos, donde queremos empezar a ofrecer con cada vez más frecuencia esas actualizaciones incrementales a nuestros clientes. Y con esto, digamos, termino la primera parte de la presentación, que era más enfocada a la cartografía y esos contenidos, esos productos mejorados, y me meto de lleno en la parte de tráfico, ¿no? Como comentaba, el tráfico lo dividimos en dos categorías de soluciones, de servicios o de productos, tiempo real e histórico. Voy a empezar con el tiempo real. Y lo primero que os quiero contar es cómo generamos la información, cuáles son, de dónde vienen esos datos, ¿no? Esas mediciones GPS en tiempo real, como decía, desde más de 500 millones de dispositivos a nivel global,
¿Qué tipos de dispositivos son? Pues obviamente pues los propios dispositivos de TomTom, los típicos navegadores portátiles, aplicaciones de TomTom disponibles para pues, las principales marcas de smartphone, pues, disponibles en App Store, en Android. Utilizamos también y recibimos información de las propias flotas conectadas a nuestros dispositivos, a nuestras plataformas telemáticas, esa división de TomTom Telematics que ofrece esas soluciones para la gestión de flotas. Todos esos vehículos comerciales conectados a esas plataformas nos proveen también la información de cómo se está moviendo, dónde se está moviendo, lo cual es muy muy importante porque a lo mejor no son tantos a nivel de volumen, a nivel de números como los dispositivos, digamos, del usuario final, pero es gente, son vehículos, son dispositivos que están sobre todo durante la semana muchas horas en carreteras, con lo cual están ofreciendo información con o sea, un gran volumen de información. También, como comentaba, cada vez más los navegadores de TomTom vienen de fábrica, digamos, integrados gracias a acuerdos con fabricantes de coches. Y no es ya como antiguamente o anteriormente, que solamente las marcas, digamos, o los modelos de coches de gama alta integraban esos dispositivos, sino que cada vez más, digamos, marcas de coches o modelos de coches de gama medio-baja integran también, ofrecen esos dispositivos de navegación. Y ahí vemos algunos logotipos de las marcas con las cuales tenemos acuerdos actualmente, y es también una fuente muy importante de información. Y obviamente, y gracias a la proliferación en los últimos años de los smartphones, tenemos información, pero siempre datos GPS, no GSM, porque creemos que el dato GPS es muchísimo más preciso y aporta mucho más valor al algoritmo de cálculo del tráfico. A través de acuerdos que decía que tenemos con terceros, pues las principales marcas o que ofrecen smartphone en el mercado, que muchos de vosotros seguramente sois usuarios. Otra de las ventajas o de los puntos que un poco también nos diferencia respecto a otro tipo de servicios de tráfico en tiempo real es que ofrecemos más cobertura. ¿Por qué ofrecemos más cobertura? Porque ofrecemos no solamente la información del tráfico a través de las tablas TMC, sino que lo ofrecemos también a través de otro software, digamos, para georreferenciar y proveer la información, que se llama OpenLR, que es un software libre que TomTom lanzó en 2009 justamente para obviar ciertas limitaciones que TMC no conseguía resolver. Las tablas TMC, para que muchos de vosotros probablemente estéis familiarizados, la gran limitación que tienen es que solamente digamos, están disponibles y ofrecen la información para autopistas, autovías y carreteras principales. Lo cual quiere decir que en algunos países esa limitación no es tan importante, pero por ejemplo en países como España sí, porque quiere decir que básicamente te estás limitando a un 50% la cobertura de la red vial española. Entonces, para obviar esa limitación, gracias a OpenLR, podemos ofrecer la información en cualquier tipo de vía. ¿Y por qué queremos hacerlo? Porque nuestra tecnología, digamos, de información del tráfico se basa sobre lo que se llaman floating car data, o datos de coches flotantes, es decir, coches o dispositivos móviles que se están moviendo en cualquier tipo de vía, con lo cual, si tenemos la información de cualquier tipo de vía, ¿por qué no ofrecerla? Y gracias a OpenLR hemos, digamos, superado esa limitación y podemos ofrecer potencialmente, digamos, la información en cualquier vía en España y en todos los países donde veremos ahora la cobertura que hay a nivel de países de esos servicios. En cuanto al servicio en sí, lo podemos distinguir, y luego veremos una demo en tiempo real, en lo que llamamos el TomTom Traffic, que es donde ofrecemos solamente la información de los tramos en rojo, por así decirlo, es decir, los tramos afectados por una incidencia, un atasco. Aquí vemos un ejemplo en Madrid, luego veremos un ejemplo también en tiempo real. Y también ofrecemos la información de los flujos de tráfico, lo que llamamos TomTom Flow, que es al final la información de toda la red, es decir, los niveles de servicio de todas las vías, ¿no? Típico mapa de colores, pues verde, amarillo, rojo, que muchos de vosotros estaréis familiarizados con él. No solamente ofrecemos la información, sino también ofrecemos una serie de funcionalidades añadidas para, por ejemplo, mejorar la calidad de las incidencias.
es decir, hay datos de incidencias, por ejemplo, que provienen de fuentes oficiales de tráfico, pero no están siempre o del todo actualizadas. Gracias a la información, digamos, que recibimos de los propios usuarios, porque sabemos cómo se están moviendo, dónde se paran, dónde reducen la velocidad, dónde vuelven a aumentar la velocidad, etcétera, podemos medir y detectar, digamos, esos tramos, por ejemplo, como pueden ser vías cortadas, o detectar de forma automática cortes en vías de incorporación y salida, por ejemplo la típica salida de una autopista, donde pues en España nos gusta mucho poner una rotonda para separar el tráfico, regular el tráfico, pues ahí suelen crear muchos, cuando hay sobre todo mucho volumen de tráfico, se suelen crear atascos, y podemos detectarlo de forma automática gracias al feed, digamos, a la información que recibimos en tiempo real de los dispositivos. También es muy interesante, podemos medir con exactitud y validar, digamos, cuál es la longitud de un tramo afectado por una obra. Muchas veces recibimos información de una fuente oficial que dice hay una obra, por ejemplo, en la A1, desde el kilómetro 20 al 27, y esto es cierto el primer día cuando empieza la obra, pero a lo mejor al cabo de 2 días, obviamente esperemos que la obra haya avanzado y el tramo realmente afectado sea inferior. Esa información no siempre está actualizada, digamos, en tiempo real. Gracias al hecho de que recibimos en tiempo real, digamos, cómo se están moviendo esos dispositivos, y vemos dónde están bajando la velocidad y luego lo vuelven a subir, obviamente no es un dispositivo, son muchos que siguen pasando por ese tramo, el algoritmo, digamos, del servicio del tráfico en tiempo real puede en tiempo real, digamos, medir con exactitud cuál es el tramo afectado por la obra, y ofrecer la información más actualizada posible a los usuarios que la están utilizando. Otra de las funcionalidades adicionales que ofrecemos son los flujos predictivos, es decir, no solamente ofrecemos la información del estado, digamos, en ese momento del tráfico, sino también una pequeña predicción a 15, 30 y 45 minutos de cómo prevemos que vaya a cambiar o evolucionar en base al histórico que tenemos, pero también y sobre todo a las últimas mediciones de los dispositivos que hemos recibido. También podemos ofrecer información como alertas por aproximación a una congestión, que es una de las causas de alrededor del 35% de los accidentes, sobre todo en autopistas, y esa información la ofrecemos tanto en los propios dispositivos TomTom, pero también es un servicio que podemos ofrecer pues, a cualquier tipo de gestor de tráfico, para que pueda informar a través de sus canales de información, como puede ser la radio o paneles de información variable, etcétera, a los usuarios, ¿no? Y alertarles de que hay una congestión, de que hay un accidente dentro de 1 kilómetro, 500 metros, etcétera, para que el usuario pues vaya reduciendo la velocidad y no se encuentre de repente con el obstáculos en la carretera, ¿no? Y otra de la información, digamos, de las funcionalidades nuevas que ofrecemos también son datos meteorológicos, es decir, alertas meteos, y cómo esto está influyendo en la reducción de la velocidad y en lo que es la información del tráfico. Obviamente, y sobre todo hablando de datos en tiempo real, la calidad y la precisión es algo fundamental, y por ello tenemos implementadas en nuestros algoritmos, en nuestros sistemas, una serie de metodologías, las más usadas por la industria del tráfico, como en este caso, bueno, estoy enseñando aquí un ejemplo de una metodología que se llama QKZ, donde lo que estamos haciendo es constantemente cruzar los datos de porcentaje de error y cobertura. Y el objetivo, obviamente, siempre es estar en esta zona premium de calidad, con menor porcentaje de error en la información. 0% de error es casi imposible, porque estamos hablando de datos en tiempo real y está cambiando la situación muy rápidamente, pero nuestro objetivo es estar por debajo del 20% de porcentaje de error y alrededor de un 80% de cobertura. Eso ya sería y es, digamos, lo mejor que se puede encontrar en el mercado a nivel de información de tráfico en tiempo real. También un poco ejercicio de transparencia hacia los partners, hacia los clientes que integran esa información. No solamente damos la información, sino también ofrecemos lo que llamamos valores de confianza,
que al final es un indicador de la calidad del dato que nuestro algoritmo calcula en base a el volumen de datos en tiempo real que está recibiendo y la frescura de esa información, es decir, la actualización, digamos, con frecuencia de esa información. Luego veremos en una demo cómo se puede visualizar ese valor de confianza y cómo puede, digamos, indicar cuál es la calidad. Todo lo que está por encima del 50% quiere decir que estamos utilizando datos en tiempo real, es decir, no se basa solamente en datos históricos. En países como España o pues, casi todos los países donde lanzamos el servicio, básicamente siempre está por encima de ese nivel, incluso normalmente está entre el 75 y el 100%, lo cual quiere decir que hay muchos datos recibidos en tiempo real y con mucha frecuencia. Antes de pasar a las demos en vivo, quería enseñar esta diapositiva donde digamos, explicamos cuál es la cobertura que actualmente ofrecemos. Todos los países que veis en verde son los países donde actualmente ofrecemos el servicio de tráfico en tiempo real, y los que veis en gris oscuro son países que llamamos bajo investigación, es decir, que ya está en el roadmap, muchos de ellos probablemente ya este año, para que se incluyan, como decía, en la cobertura. Y es que estamos hablando de ya 50 países donde ofrecemos el servicio y unos 11 países donde este año prevemos ampliar la cobertura. Y voy a saltar un momento a la demo en tiempo real. No sé si se ve bien. Este es una visualización, digamos, a través de una aplicación para hacer demostraciones que llamamos Traffic Flow en Madrid, de cuál es el estado del tráfico en tiempo real, los niveles de servicios de las vías. Entonces es interesante, a través de esa aplicación, y yo he seleccionado cuando llegaba esta mañana un tramo en concreto, ¿vale?, que es ese tramo en rojo que veis ahí, y lo que nos permite la aplicación es comparar, digamos, la velocidad minuto a minuto, la velocidad media, es decir, el nivel de servicio de esa vía, a la velocidad a la que los dispositivos con TomTom, digamos, han medido en ese momento, compararla con lo que llamamos el free flow, es decir, la velocidad que la gente suele conducir en situaciones normales, sin atasco, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, pues la velocidad en free flow estaría alrededor del 37,5, mientras que la velocidad por esta mañana estaba alrededor de las 9:16, estaba en 26, 27, 22, etcétera, es decir, que había congestión. Vemos como alrededor de las 9:30 esa congestión se ha diluido, porque la velocidad vuelve a ser la velocidad del free flow, pero que alrededor de casi las 10 de la mañana vuelve a haber congestión y vuelve a bajar la velocidad. Y así sucesivamente, pues a lo largo de una hora más o menos. Y gracias a esta información pues se puede un poco hacer el seguimiento de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la última hora en ese tramo de vía, igual que en todos los tramos de vías que veis ahí pintados con distintos colores. Y lo que comentaba antes, muy interesante, también un poco como ejercicio de transparencia para que el cliente, el usuario, sepa con qué confianza hemos calculado esa información, que como decía antes depende del número de muestras recibidas y de la frecuencia de esas muestras. Ofrecemos este valor, ese porcentaje, que llamamos el valor de confianza, que es muy alto. Hombre, estamos hablando de un tramo en Madrid, pues una vía bastante transitada, sobre todo pues, entre las 9 y 10 de la mañana, con lo cual pues es lógico que tengamos bastante muestra, ¿no? Y que está siempre pues alrededor del 90, entre el 90 y el 100%, ¿no? Con lo cual pues una confianza básicamente del 100% de que los datos que estamos ofreciendo son verídicos. Esta es una visualización del TomTom Flow, como decía, del servicio de tráfico para los niveles de servicios. Hay otros, que es el de las incidencias, que incluso si no está refrescado lo podemos refrescar aquí, donde ofrecemos solamente los tramos, como decía, en rojo, es decir, los tramos afectados por alguna incidencia. Esto es en tiempo real ahora mismo lo que está ocurriendo en Madrid. Y no solamente, digamos, pintamos el tramo de vía afectados por la incidencia, sino que ofrecemos la información de
donde empieza, donde termina el tipo de incidencia, que en este caso es tráfico parado, el retraso estimado, que son 9 minutos, y la distancia, es decir, la longitud del segmento afectada, que es 1,2 kilómetros. Vuelvo a la presentación. Y con esto hemos terminado la parte del tiempo real. Bueno, hay algunos ejemplos de cómo se puede, digamos, implementar esa información a través de aplicaciones como ArcGIS para hacer esos mapas, típicos mapas isócronos de tiempos de viajes, para ver cómo, digamos, cuáles son las áreas de influencias y los tiempos de viajes para alcanzar, por ejemplo, en este caso el aeropuerto de Frankfurt a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, vemos cómo cambia. Pues se puede utilizar de la misma forma para hacer estudios de impacto de la congestión del tráfico, para temas de emergencias, es decir, identificar cuáles son los puntos, los gaps, digamos, los puntos descubiertos de activos tanto fijos como móviles en campo para poder intervenir en el campo en una emergencia y garantizar de poder llegar al hospital más cercano en un tiempo máximo de 30 minutos. Y muchos otros ejemplos que eso pues puedan ocurrir. Luego veremos también alguna demo de Alberto esta tarde, cómo se integra esa información en ArcGIS, ¿no? Y la última parte de la presentación se refiere a los datos históricos, ¿vale? Es decir, recibimos datos en tiempo real, pero también recopilamos esa información y generamos base de datos o servicios de tráfico histórico para hacer análisis. En cuanto a base de datos, la base de datos, como comentaba al principio, se llama Speed Profile, perfiles de velocidad, donde lo que hacemos es recopilar la información de todos los dispositivos de los últimos 2 años, la actualizamos cada 3 meses y, digamos, la sintetizamos para generar por cada tramo de vía, por cada segmento de vías, cada 5 minutos del día, la semana tipo, es decir, el lunes tipo, martes, miércoles, etcétera, un perfil de velocidad, ¿vale? Y esa información integrada junto con la cartografía base es un elemento muy potente para poder generar optimización, o sea, algoritmo para optimización de rutas en base al el estado real, digamos, o los patrones, digamos, de tráfico en determinadas franjas horarias del día. Es una información que se basa sobre un volumen enorme de datos que hemos recopilado desde el 2008. Estamos ahora mismo en 12 trillones de mediciones, digamos, de velocidad. Y interesante también destacar que, siendo una base de datos sintetizada de esta información, es decir, no son todos los datos brutos, solo supone un 5% más de carga respecto a lo que es el mapa base. Es decir, que integrarlo con el mapa base no supone ralentizar el rendimiento de las aplicaciones. Pues el típico uso es, por ejemplo, en una planificación inteligente para un routing de reparto, pues poder, digamos, contar con esos perfiles de velocidad para hacer una optimización de rutas pues en base a los distintos momentos del día, ¿no? Por ejemplo, esto es un routing de reparto entre distintos puntos a las 7:30 de la mañana y a las 12:30 de la mañana. Aparte de esa base de datos, que como decía es una sintetización de lo que son los datos, es decir, la base de datos bruta, ofrecemos una solución que es más específica para análisis y estadística de tráficos a medida, digamos. Los datos, como decía, vienen de dispositivos GPS, en este caso tanto dispositivos conectados como no conectados. Cuando digo conectado me refiero a que los de tiempo real obviamente tienen que tener una conexión en tiempo real para enviar la información, y es a través de una tarjeta SIM que está embebida dentro del dispositivo, pero hay una serie de dispositivos, sobre todo los anteriores, digamos, la gama anterior. Desde 2007 hemos estado recopilando esa información. Los primeros dispositivos no tenían esa conexión en tiempo real, con lo cual para los datos en tiempo real no nos sirven, pero para el histórico sí, porque en un momento dado el usuario pues se suele conectar a su ordenador, a la aplicación de TomTom, para descargar pues la última cartografía, la última base de datos de radares, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento es cuando, si han previamente aceptado compartir la información,
hay un volcado automático de esa información del dispositivo sin conexión a la base de datos de TomTom. El dato que extraemos del GPS, pues velocidades, tiempos de viaje, la ruta, el punto inicial y final, las paradas, pues tanto por semáforo como frenadas, etcétera, y también muy interesante la muestra, es decir, el número de dispositivos TomTom, digamos, por cada tramo de vías que de los cuales hemos recibido esa información, ¿no? Y esta información, como decía, es accesible a través de un portal que se llama Traffic Stats. Ahora veremos una demo, os lo enseñaré. En cualquier momento, a través de un usuario y password, pues se contrata una licencia para que cada uno de vosotros pueda hacer análisis a medida de lo que quiera analizar a nivel de histórico de tráfico. Es decir, puede seleccionar tanto una ruta como un área, es decir, una zona geográfica que quiera analizar. Puedes seleccionar el periodo de tiempo que quiera analizar, con un histórico, como comentaba, disponible desde el 9 de enero de 2008 hasta ayer, y puede seleccionar distintas franjas horarias que quiere comparar, donde lo que se suele hacer es comparar las franjas horarias de, por ejemplo, los picos, digamos, de tráfico, de volumen de tráfico de la mañana, o por ejemplo de 8 a 10 de la mañana, o de 5 a 7 de la tarde, se suele comparar con los datos recopilados durante la noche, donde se supone que no hay situaciones de congestión, lo que llamamos el free flow, ¿no? O el flujo libre. Vemos aquí unas capturas de pantalla de algunos ejemplos, pero lo veremos en vivo de esa aplicación. Este, por ejemplo, es el producto Custom Travel Time, que es el que permite hacer análisis a medida de rutas, donde al final los datos que se ofrecen son datos de velocidades, de tiempos de viajes y, como decía, de la muestra también. Este es un ejemplo en la E8 en dirección a Bilbao, donde básicamente lo que interesaba analizar, identificar era cuál era el punto más congestionado y cuál era el momento del día más congestionado, ¿no? Que en este caso era de 7:45 a 8 de la mañana, con un 37% más de tiempo de viaje con respecto al free flow, ¿no? Con respecto a la noche. Que si lo vemos aquí, es este punto, digamos, donde teníamos 1,37, es el ratio de tiempo de viaje en ese momento del día, de 7:45 a 8 de la mañana respecto a la madrugada. Otro, digamos, siempre dentro de Traffic Stats, otro producto accesible es Customer Analysis, que es básicamente el mismo concepto, pero análisis de un área. Que es el típico, digamos, producto que se utiliza, por ejemplo, por departamento de movilidad o, por ejemplo, ingenierías para hacer estudios de contar cuáles son las vías, los tramos de vía más transitados, etcétera. Y en este caso, pues obviamente es un estudio que hemos hecho, un ejemplo hemos hecho en Donostia, en San Sebastián, en el País Vasco, y los eventos más congestionados se encontraban en el área alrededor del centro de la ciudad, como era de esperar, ¿no? Podemos ver un ejemplo en vivo, o dentro de la aplicación, de una ruta que ya previamente he analizado en Madrid. He seleccionado esta ruta, creo que eran alrededor de 10 o 12 kilómetros. He seleccionado un periodo de tiempo que quiero analizar, por ejemplo, enero de 2013. Es muy interesante porque se pueden, gracias a esto, como hay una base de datos con datos históricos tan atrás, hasta 2008, se pueden hacer muchos análisis de antes y después, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, pues un departamento de movilidad en ayuntamientos cambia los sentidos del tráfico en un barrio, quiere analizar cuál era la situación anterior y cuál es el impacto, digamos, de ese cambio, de esa medida en el tráfico, ¿no? Y lo que he hecho aquí, como decía, es el típico uso, comparar los datos de las franjas horarias del pico de la mañana y de la tarde con el free flow durante la noche, ¿no? Entonces, una vez que has seleccionado, digamos, los parámetros de análisis, lanzas la query a la base de datos. Los datos siempre residen en la base de datos central de TomTom en Holanda,
y cuando, digamos, el análisis está disponible, recibes un email a la cuenta asociada, digamos, a la dirección email asociada a tu cuenta en Traffic Stats, donde te avisa que ya está disponible, puedes descargar los datos. Normalmente, si es un análisis pequeño, de una ruta pequeña, de una red relativamente pequeña, o no es un periodo de tiempo muy grande, es decir, no estás analizando datos de 4 años, se tarda pocos minutos en procesar la información y ponerla a disposición del cliente. Obviamente, si es un análisis mucho más en profundidad, pues un periodo de tiempo más largo, etcétera, pues puede tardar hasta un día, pero no más de un día. Una vez que esté disponible, como decía, pues te permite acceder a distintos tipos de informes o distintos formatos para descargar los datos. Uno de ellos es el Shape. No lo voy a descargar ahora porque luego veremos con Alberto dentro de un momento un ejemplo similar, pero con un área, donde hemos descargado un Shape y lo hemos cargado en ArcGIS. Otro de los formatos interesantes para descargar y visualizar son el formato Excel con todos los datos alfanuméricos y un KML que se puede abrir en un visor, como puede ser, por ejemplo, Google Earth. Y es lo que yo he hecho en este caso, ¿no? Y lo veis ahí cómo se visualiza la ruta que hemos analizado y tramo por tramo con distintos colores. En este caso, como decía, se pueden comparar, o sea, se pueden analizar tanto las velocidades como los tiempos de recorrido. En este caso estoy analizando los tiempos de recorridos y puedo seleccionar, por ejemplo, como decía aquí, tenemos, digamos, al final la información de enero de 2013, que es el periodo analizado, y los datos de la mañana, del pico de la mañana, de la hora punta de la mañana comparado con el free flow, con la medianoche, y lo mismo por la tarde. Por ejemplo, si queremos ver los datos de la mañana y ver tramos por tramos los ratios, digamos, de tiempos de viaje, por ejemplo, eso es rojo más oscuro, significa que hay, o sea, el ratio del tiempo de viaje es más de 2 veces, o sea, es más de 2, es decir, se tarda más de 2 veces en recorrer ese tramo por la tarde con respecto por la mañana en ese caso con respecto al free flow, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vemos que es de 7,7, es decir, se tarda casi 7 veces más en recorrer ese tramo de vía que respecto a la madrugada, ¿no? Y tienes la velocidad, o sea, la información de la velocidad, de 18 baja hasta 2, lo mismo con el tiempo de viaje, el segment ID, que es muy interesante porque es el mismo identificador del segmento que corresponde al mapa base, con lo cual cuando descargas la información en Shape la puedes vincular al mapa base, a Multinet, y más información como el nombre de la vía, el límite de velocidad, etcétera. Y así, y de forma, como veis, muy granular, porque son segmentos muy cortos para toda la ruta que en este caso hemos analizado. Y lo mismo sería con las velocidades, pero que no lo voy a enseñar ahora por temas de tiempo. Y poco más. Aquí termina mi presentación. Pues ahora ya para terminar os voy a explicar yo algunos ejemplos prácticos de lo que podemos hacer con todos los contenidos que nos ha explicado Josep en la plataforma, aunque luego Alberto os lo explicará más en detalle. Estos simplemente son ejemplos, ideas, para que tengáis en cuenta a la hora de ver qué podéis hacer con los datos. Pues el primero de ellos, y quizás el más sencillo, el poder localizar zonas con unas determinadas características. Por pensar en otro tipo de ejemplos que no son los habituales, pensad por ejemplo en empresas de telecomunicaciones que saben que tienen que reforzar la red en un determinado punto por eventos puntuales, como pueda ser un partido de fútbol o pueda ser, por ejemplo, un concierto. Pues con los puntos de interés que ha comentado Giuseppe lo podríamos hacer. O también, por ejemplo, nos serviría para temas de banca, de inmobiliaria, a la hora de hacer tasaciones. El poder saber qué puntos de interés hay cerca de un piso, el saber si hay colegios, si hay centros de salud, etcétera, puede ser un valor añadido. Y además, no solamente tenerlo en cuenta, sino poder justificarlo en el informe. Además, perdona que tengo otra vez un problema con... Ahora.
El ejemplo más clásico que ya hemos estado viendo toda la mañana, planificación de rutas, el saber por dónde voy, pero además con el valor añadido que ha explicado Giuseppe, teniendo en cuenta la hora y el momento del día. Es decir, no será lo mismo hacer una ruta un lunes a las 9 de la mañana que un sábado por la tarde, y también el tipo de vehículo que él os lo ha explicado. Calcular tiempo de conducción, ha puesto un ejemplo muy claro, el saber cuánto tardo de aquí al aeropuerto y además con el tráfico en tiempo real poder corregir si hay un atasco, si hay un incidente, etcétera. Otro ejemplo muy útil para trabajar con tráfico en tiempo real, pues para el tema de emergencias en el área de seguridad y de defensa, para temas de evacuación también se ha empleado. No sé si algunos vinisteis a la conferencia de SRI de este año, se hizo un ejemplo de cómo se utilizó el tráfico en tiempo real en una evacuación. Estudios de movilidad. No sé si algunos de los que estáis aquí habéis trabajado en estudios de movilidad, sabéis lo que cuesta hacer un aforo manual, sabéis que una empresa de Madrid que gana un concurso en Ciudad Real y a ver cómo hago yo allí los aforos manuales, si mando gente con el consiguiente desplazamiento de técnicos de mi empresa, si contrato yo una empresa que a lo mejor no conozco. Giuseppe os ha explicado que tienen un volumen de información muy grande para poder ahorrarnos, si no todos, buena parte de estos conteos, y además hacer modelizaciones de tráfico. Y bueno, el ejemplo más clásico, el de gestión de flotas de vehículos, el poder hacer seguimientos de vehículos en el caso de empresas de transporte público mediante SAE. Muchas gracias. Ahora que ya